Bien, bueno, ya siendo las 10:05, ¿cierto? Vamos a dar inicio al webinar. Muchas gracias a todos por sumarse. De todas formas, sabemos que van a seguir ingresando personas, pero ya comenzamos con los que estamos. Este nuevo webinar de Enerlink sobre, ¿cierto?, las expectativas para el mercado eléctrico del próximo año y, bueno, un poco también los años por venir. Un tema, ¿cierto?, muy atingente porque hemos visto que ha habido mucha incertidumbre en los últimos meses y años en cierta forma. Esperamos entonces que este webinar sea para ustedes de mucha información, que les ayude a entender un poco mejor todo lo que está pasando y así, como se dice, ¿cierto?, navegar un poco mejor estas aguas turbulentas en las que estamos hoy día. Eh, bueno, y rápidamente, ¿cierto?, sobre Enelink, la mayoría ya nos conocen, pero por si no nos conocen, ¿cierto?, somos una empresa de tecnología y asesoría y desde ahí entregamos soluciones a organizaciones para que gestionen su energía de forma activa e inteligente. Nuestra idea es que cada consumidor eléctrico sea un protagonista en su consumo y por eso, ¿cierto?, hacemos este webinar y otras iniciativas también en que procuramos que todos puedan aprender más de cómo funciona el mercado eléctrico de la forma más sencilla posible. En particular, desde la parte eléctrica trabajamos en tres áreas. Una es Smart Charging, que es asociado a un software que trabaja con la electromovilidad y la gestión de su carga. La medición inteligente también, por medio de medidores inteligentes de electricidad para retarificación o gestión y eficiencia energética. Y la gestión de energía propiamente tal, que es todo, ¿cierto?, lo de procurar el suministro eléctrico, los contratos, revisar la revisión de las facturas, etc. Esas son nuestras tres áreas de servicio. Y en particular, bueno, hemos trabajado con más de 130 clientes, son más de 30 personas en el equipo, estamos presentes en 3 países actualmente. Nuestros socios fundadores ahí, ¿cierto?, Sebastián Luque, José Ignacio Sayant y también Alberto Cárdenas. Y algunos números rápidos también, hemos ahorrado más de 6.000 millones de pesos para nuestros clientes. Hemos adjudicado más de 200 contratos de suministro eléctrico, más de 600 millones de pesos en notas de cobro a través de nuestro software y más de 3.000 dispositivos conectados a través de más de 30 activos. Y también en flota eléctrica hemos trabajado ya más de 2 millones de kilómetros. Eso como números rápidos que valían, ¿cierto?, la trayectoria que hemos tenido en estos temas. Y ahora ya, entrando en materia, ¿cierto?, para presentarles a quienes van a exponer hoy día. Alberto Cárdenas, gerente de operaciones y finanzas de Enerlink. Él es ingeniero industrial de la Católica y también MBA del MIT. Y tiene más de 10 años de experiencia en el sector de energía. Conoce al revés el derecho, ¿cierto?, al mercado eléctrico y todas sus implicancias. Y todos los análisis financieros al respecto. Y también Estefanía Quevedo, que es la jefa de operaciones y proyectos, también ingeniero civil mecánico con mención en energía de la Santa María y con mucha experiencia en mercados eléctricos, evaluación de sistemas de energía solar, diplomado en energías renovables, una experta en la relación con las distribuidoras eléctricas, los generadores eléctricos y todo lo que pasa en el mercado también. Así que los dejo en muy buenas manos y ahora entonces ya les dejo para que ellos presenten este webinar. Excelente, Daniel. Bueno, muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a todos también por asistir al webinar. La idea es un poco contarles lo que está ocurriendo hoy día como contexto en el mercado eléctrico en Chile, ver cómo se viene también hacia el año 2023 y tocar ahí varios temas de contingencia que han estado en las noticias y que probablemente ustedes lo han estado leyendo de forma constante, partiendo un poco con lo que está ocurriendo hoy en día en el mercado eléctrico. Por lo menos yo estoy seguro que aquí varios han leído estas noticias de que hay una sequía muy extensa en Chile que lleva 13 años y que por lo tanto eso ha afectado la operación del sistema. También por el lado de los combustibles, esto lo hemos sufrido nosotros directamente en el bolsillo en el día a día cuando vamos a echar benzina, ¿cierto? Las bencinas no paran de subir, pero esto también ha tenido una implicancia directa en la operación del sistema eléctrico en Chile. Y eso ha tenido como consecuencia que, claro, los costos de la electricidad se han disparado en el último año. Entonces, ahora, veamos estas causales y estudiemos un poco qué es lo que ha pasado. Partamos, por ejemplo, viendo el tema de la sequía y qué tan efectiva es. Entonces, a partir aproximadamente del año 2010 en Chile, empezamos con un periodo de sequía que se ha mantenido bastante severo desde aquel entonces y en cierta forma nos ha dado tregua. Acá, por ejemplo, en estos gráficos que tenemos,
tenemos los caudales promedios anuales, promedio del lago Laja, que el lago Laja, para los que no lo sepan, es, por así decirlo, el embalse más importante para la generación eléctrica en Chile, porque es el único embalse que tiene lo que se llama regulación interanual, vale decir que se puede almacenar agua de un año para otro, y eso te permite gestionar los costos de la electricidad de forma con un largo plazo, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos la estadística de caudales desde el año 60 en adelante hasta el 2021, vemos que el año 2021 en particular y desde el año 2012 en adelante han estado todos por debajo de la media histórica. La media está representada por esa línea roja que vemos ahí y las desviaciones estándar por las líneas punteadas que están hacia arriba y hacia abajo. Vemos que efectivamente hemos tenido desde el año 2010 un periodo de sequía bastante importante, y en particular el año 2020 o 2021 fue un año súper seco. De hecho, si nosotros ordenamos esta hidrología o los caudales promedios desde el más alto, o sea, por así decirlo, el año más húmedo, hasta el más bajo, el año más seco, vemos que el año 2020-2021 está prácticamente entre los más secos, como el quinto, sexto más seco del que se tiene registro, ¿ya? Si nosotros consideramos que ya venimos con un periodo de sequía de 10 años y aparte el año 2021 lo tomamos como un año que fue extremadamente seco, eso tiene como resultado de que la generación hidráulica en Chile bajó de lo que normalmente es en torno a un 30-40% anual alrededor de un 20%. Vale decir que perdimos un 20% de energía hidráulica, a grosso modo, que es energía barata y eficiente para el sistema. Obviamente, cuando perdemos esa energía barata y la demanda se tiene que suplir, hay que reemplazar esa energía con otras fuentes de generación. ¿Cuál es la primera fuente? Las primeras fuentes de generación que se ocupan para suplir el agua son las renovables, ¿ok? Porque ellas tienen costos variables igual cero. Pero como las renovables siempre están operando de base, después hay que entrar a operar ya sea con carbón, después con gas natural y finalmente con diésel. Y principalmente lo que vino a suplir este déficit de agua fue la generación con gas natural y con diésel. Y eso, como consecuencia, hizo que los precios spot del mercado se dispararan. Los precios spot son el precio al cual los generadores transan electricidad entre ellos, ¿ya? Y se define como el costo marginal del sistema, vale decir, el costo variable de la unidad más cara que está operando en una hora dada en el sistema. Entonces, esta sequía tuvo como consecuencia que saliera agua de la producción nacional y se tuviera que reemplazar con gas y con carbón, perdón, con gas y con diésel. Ahora, vamos a ver qué pasó también con los precios de los combustibles. O sea, entró mucho gas y mucho diésel. ¿Y qué pasó con los precios de los combustibles? También se dispararon. De hecho, el diésel entre el año 2019 y a la fecha ha subido prácticamente un 400%, ¿ya? 4 veces. Hoy día estamos en valores en torno a $100 el barril, ¿ya? Para el petróleo Brent, siendo que veníamos en el año 2019, 2020, en valores en torno a 20. O sea, nos multiplicamos por 4 o 5 veces. Por otro lado, el gas natural, con todo lo que está ocurriendo también en Europa, con la guerra entre Rusia y Ucrania, también se disparó. Y el gas ha subido desde el año 2019, 2020, un 130% aproximadamente. Tuvimos unos pics hacia mediados o principios de este año. Se ha ido estabilizando un poco, gracias a Dios, los precios de los combustibles, pero seguimos con costos muy altos, ¿ya? Entonces, tenemos una tormenta, por así decirlo, bastante perfecta, donde perdimos capacidad de generación hidráulica por la sequía y esa generación que fue reemplazada por combustibles fósiles se tuvo que abastecer con combustibles muy caros, que subieron mucho de precio. ¿Y cuál fue la consecuencia directa para el sistema? Es que los precios de spot se dispararon. Entonces, si por ejemplo vemos en el siguiente gráfico el precio spot o costo marginal promedio mensual en la subestación Polpaico, que esto es la subestación que está al norte de Santiago, vemos que llegamos a niveles en junio, julio de este año de aproximadamente $200 por megawatt hora, algo que no se veía hace bastante años, yo les diría más o menos desde el año 2015. Y donde vemos que hoy día, a noviembre del 2022, comparado con
noviembre del año 2021 estamos con los costos marginales en torno a 80, siendo que antes teníamos un promedio de 40. O sea, vale decir que los costos marginales hoy día están siendo el doble de lo que venían siendo hace un año. ¿Cómo debiera evolucionar esto hacia adelante? Bueno, el año 2022, gracias a Dios, fue un año con una hidrología mucho mejor que la del año 2021. Fue un año donde llovió más, si bien llovió bajo el promedio histórico, estuvo bastante cerca. Esa lluvia permitió que los embalses retomaran su capacidad, no completamente, porque para, por ejemplo, llenar la laguna del Laja se requieren varios años de lluvia, pero los embalses más pequeños sí se vieron bastante beneficiados. Cayó nieve, que esa nieve ahora se está derritiendo, va a empezar a rellenar los embalses, y por lo tanto ya se tiene buena visibilidad de cómo va a evolucionar el nivel de los embalses de acá hasta abril del 2023, que es cuando va a empezar a llover de nuevo. El periodo hidrológico normalmente va de abril a septiembre, ahí es cuando caen las lluvias acá en Chile. Entonces, nosotros hoy día ya tenemos toda la información arriba de la mesa, por así decirlo, respecto a las lluvias hasta abril del 2023. El coordinador hoy día está, en cierta forma, prefiriendo o priorizando la seguridad del sistema, y por lo tanto, ¿qué está haciendo? Está guardando agua, toda esta agua que está esta nieve que se está derritiendo y las lluvias que están cayendo, en vez de generar con energía hidráulica, está embalsando el agua de forma tal de que haya agua disponible para el año 2023, y eso como consecuencia tiene que los costos marginales se han mantenido altos, y probablemente se van a mantener altos hasta el año 2023 en abril, hasta el próximo año. Si es que el año 2023 vuelve a ser un año relativamente decente en términos de lluvia, probablemente se puedan retomar los niveles más normales de generación hidráulica, y eso arrastraría los costos marginales hacia la baja. No obstante, está siempre el efecto de los precios de los combustibles, que es algo externo que la verdad que no hay mucho que hacer. En la medida que los precios de los combustibles sigan siendo altos, como las unidades que marcan el costo marginal o el costo variable de la unidad más cara, siempre va a ser una central diésel o GNL, el costo del combustible va a influir. Entonces, en la medida que eso no baje, claro, si bien el agua va a ayudar a quitarle presión a los precios, no va a solucionar todo el problema. Ahora, esperemos, hay que ver hasta el año 2023, en abril deberíamos tener más información cuando empiece el periodo hidrológico y empiezan las lluvias, se va a ver cómo los precios van a empezar a evolucionar. Hasta esa fecha probablemente se van a mantener altos, ¿ya? Ahora, esto también de estos precios y costos marginales altos se ha relacionado con una noticia que ha aparecido en distintos medios de comunicación, y que son este problema que se generó con algunos generadores que entraron en default asociados a sus contratos de suministro para los clientes regulados, vale decir, para los clientes que están consumiendo la casa, por ejemplo, como nosotros en cada uno de sus hogares. Entonces, hay muchas noticias de esto. Aparece en distintos medios de comunicación como EMOL, en La Tercera, etcétera, donde se anuncia que estas empresas de energía renovable declaran su incapacidad de pago, y donde también se alerta sobre una insolvencia del sector eléctrico, ¿ya? Entonces, primero, antes de explicar un poco el problema, o sea, cuál es la razón del problema, cómo se relaciona con estos costos marginales altos, y también ver cuáles podrían ser las posibles soluciones para este problema, me gustaría ahí abrir un espacio de pregunta para entender qué tanto a ustedes como clientes libres les preocupa el default de estos generadores. Ahí, si ustedes tuvieran que votar o clasificar desde una escala de 1 a 5, donde 1 es no me preocupa absolutamente nada y 5 es me preocupa muchísimo, me gustaría que pudieran ahí tomarse un minuto y votar de una escala 1 a 5 cuánto es lo que a ustedes les preocupa el default de estos generadores. Demos ahí unos minutos para la votación. Los resultados de la encuesta fueron, en una escala de 1 a 5, ¿cuánto les preocupa? Bueno, 8,7% respondieron 1 y 2, un 22% respondió nivel 3, un 35% que les preocupa ya un poco, ¿cierto? O les preocupa, ¿cierto? El 4,
sí, y 26% respondieron con un 5 de que les preocupa mucho esto del default de los generadores. Perfecto. Interesante el resultado. O sea, esto, nosotros efectivamente creíamos que era así, que esta noticia ha metido ruido. Ha habido harto interés por parte de los clientes en entender el problema. Y justamente acá la idea es explicarles qué fue lo que pasó, un poco las implicancias que tiene y ver qué posibles soluciones pueden haber ante este problema, ¿ya? Entonces, empecemos con la explicación del asunto. Este es un tema bien técnico que yo voy a tratar de explicarlo con pera y manzana, y después, más adelante, si es que alguien tiene más dudas, lo podemos discutir ahí en la ronda de preguntas, pero vamos a tratar de simplificarlo de la mayor forma posible. Partamos con el contexto. Estos generadores que hicieron default firmaron contratos de largo plazo con las empresas distribuidoras a través de procesos de licitación que son públicos y que los organiza la Comisión Nacional de Energía, ¿ya? Estos contratos en particular vienen de la licitación que se realizó el año 2016 y son contratos de aproximadamente 20 o 25 años de duración, ¿ya? Son contratos muy largos y que son contratos públicos. Ustedes, de hecho, los pueden ver en la página de la CNE. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funcionan estos contratos? Los generadores deben comprometer un suministro de energía, una cantidad de energía, normalmente se licitan bloques, para cubrir la demanda de las distribuidoras a nivel nacional, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que yo como generador, si tengo una planta, que es por ejemplo lo que ocurrió con María Elena Solar, yo genero mi electricidad y le inyecto el sistema en un punto del sistema, básicamente donde yo estoy conectado a la red eléctrica. No obstante, como yo tengo que abastecer a todas las generadoras, a todas las distribuidoras de electricidad de Chile, tengo que retirar energía para abastecer a mis clientes en distintos puntos del país, básicamente a lo largo de todo Chile, porque yo como generador me comprometo a suministrar a las distribuidoras desde Arica hasta Chiloé, que vendría a ser el sistema eléctrico nacional. Entonces, ese es como el primer concepto. Yo genero o inyecto mi energía en un punto y tengo que retirar para mis clientes a lo largo de todo Chile. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Veamos o pensemos en la ecuación económica de este generador o de estos generadores. Yo, como generador, percibo ingresos por dos conceptos. El primero es porque yo vendo mi energía al sistema al precio spot, y ese precio spot viene dado por el costo marginal en el punto donde yo estoy conectado o donde estoy inyectando mi electricidad. Entonces, a mí me pagan por esa energía producida en el punto de inyección al costo marginal del punto de inyección. Eso me genera un ingreso. Y además también tengo, obviamente, el ingreso de la venta de la energía a través del contrato de suministro con cada una de las distribuidoras. Entonces, esas son mis dos fuentes de ingreso. Por otro lado, a su vez tengo un costo asociado a esto. Yo, como generador, como tengo que retirar energía a lo largo de todo Chile para suministrarla a las distribuidoras, tengo que comprar la electricidad en cada uno de los nodos del sistema o en cada uno de los puntos del sistema donde no la estoy generando. Y esa electricidad la tengo que comprar a otro generador y se la compro al costo marginal o el precio spot en cada uno de esos nodos. En Chile, cada nodo del sistema tiene un costo marginal que es distinto. ¿Qué fue lo que pasó en la práctica? Los precios spot a los cuales estos generadores estaban comprando la electricidad para abastecer a todos sus clientes o a todas las distribuidoras a lo largo de Chile, resultaron ser en promedio muchísimo más altos que el precio spot al cual el generador estaba inyectando esa electricidad al sistema. Y incluso fueron más altos que la suma de los ingresos de las inyecciones de energía, o sea, de la venta al mercado spot, más las ventas al PPA o al contrato de suministro con las empresas de distribución. Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo un problema caja. Básicamente, los costos de estos generadores fueron mucho más altos que los ingresos,
y esto empezó a ocurrir por varios meses, donde la plata que recaudaban era mucho menos de la que tenían que pagar, y se empezó a generar un hoyo de caja, por así decirlo. Y básicamente los generadores dijeron, yo no puedo seguir cumpliendo con mis compromisos porque no, se me acabó la caja y no tengo cómo pagar a los generadores que me están vendiendo la electricidad para abastecer las distribuidoras donde yo no estoy generando electricidad. Y eso fue el problema que gatilló que estos generadores entraran en default. Yo sé que es medio enredado, pero acá la idea principal y con lo que tienen que quedarse es que los ingresos de estos generadores fueron mucho menores a los costos. ¿Y por qué esos costos subieron tanto? Básicamente porque los precios spot del sistema se dispararon, ¿ya? Entonces, ¿acá qué ocurrió? Acá se habla de lo que es un desacople, básicamente los precios spot o costos marginales donde el generador estaba produciendo electricidad fueron mucho más bajos que los precios spot o costos marginales donde el generador estaba comprando esa electricidad. Y se generó ese desacople y por lo tanto se generó una diferencia que hizo que el generador tuviera un problema de caja mes a mes que se fue acumulando y donde finalmente dijo yo ya no puedo seguir cumpliendo con mis obligaciones. Esa es la situación actual, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista del sistema, para los clientes libres esto no tiene un efecto inmediato directo, ya que el cliente libre tiene su energía contratada con su suministrador y por lo tanto el suministrador que lo está abasteciendo debiera tener la capacidad suficiente para poder seguir operando y en cierta forma no está asociado al suministro de estas empresas que entraron en default. Ahora, pensando como cliente regulado, claro, ¿qué va a pasar con esa energía que quedó en cierta forma botada, por así decirlo? Porque estos generadores dijeron, yo no puedo seguir cumpliendo con estos contratos de suministro. Gracias a Dios la energía no es mucha, es poca energía si lo comparamos con el total del pool contratado a nivel nacional. Por otro lado también, y aquí ya pensando en las soluciones, bueno, el primer cortafuego que se aplicó fue que se ejecutaron boletas de garantía o garantías financieras para cubrir estos hoyos de caja que se habían quedado en el sistema. Los generadores habían dejado boletas de garantía encima de la mesa, las cuales se ejecutaron y con esa plata se les pagó a todos los generadores que tenían que recibir pagos de forma tal de resguardar esta cadena de pago que es tan vital para el sistema eléctrico, ¿ya? Por otro lado, como la energía no es tanta, esta energía que quedó en default, por así decirlo, hoy día una posible solución sería asignar esa energía a los demás generadores. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque hoy en día principalmente hay una sobrecontratación en el sistema eléctrico de los clientes regulados. ¿Esto por qué ha pasado? Por varias razones. Una, porque la CNE proyectó crecimientos de energía más altos de los que realmente no han ocurrido. Acá hay distintas cosas que influyen, factores económicos, etc. Entonces, hay niveles de contrato más grandes, se contrató más energía de la que realmente se está demandando. Y también un efecto que ha influido en esta sobrecontratación es que muchos clientes que antes eran regulados hoy día son libres. Probablemente muchos de ustedes, cuando la CNE hizo sus cálculos y proyecciones de consumo de las distribuidoras, dijeron, bueno, tenemos una masa de clientes industriales que van a ser regulados, pero que hoy día se pasaron a ser libres. Entonces, hoy día hay capacidad y hay energía disponible para absorber estos contratos que entraron en default. Entonces, eso podría ser una solución. Y una segunda solución también podría ser de que algún tercero, algún generador externo, tome estos contratos y asuma los compromisos que dejó de cierta forma el generador que entró en default. Eso ya es algo más complicado quizás de hacer. Hoy en día se estableció una mesa de trabajo donde los generadores con el regulador están viendo las alternativas para resolver el problema y es un tema que se está resolviendo sobre la marcha. O sea, todavía no hay una solución escrita y por lo tanto es algo que va a seguir evolucionando y nosotros vamos a estar felices ahí de poder ayudarlos a entender en la medida que vayan apareciendo estas soluciones de qué se trata, ¿ya? Entonces, eso asociado al tema de los defaults de los generadores. Ahora, le voy a pasar la pelota a Estefanía para que ella un poco explique, pensando ya en los clientes libres, cómo toda esta situación de contexto y también el tema del default podría llegar a afectar a los clientes libres. Así que le paso la palabra a Estefanía para que siga ahí con la exposición.
buenísimo. Buenos días. Bueno, sí, bueno, Alberto estuvo comentando temas súper relevantes respecto a este tema de los precios de la energía, los costos marginales, etcétera. Y eso ha derivado también en que en la actualidad tengamos ofertas o precios de suministro bastante más altos que lo que estábamos viendo en los últimos años, ¿ya? Las últimas licitaciones que hemos hecho, hemos visto un aumento bien importante en la oferta respecto a lo que teníamos hace unos años. Yo diría que hace unos años estábamos cerca de $40 por megawatt hora y en la actualidad estamos viendo un aumento bastante importante, ¿ya? Y esto se debe principalmente, bueno, a la condición actual del sistema eléctrico, que es lo que estaba comentando Alberto recién, por los altos precios del combustible que derivan en un aumento en las ofertas que pueden hacer los generadores, ¿ya? Esto sumado a la sequía de los últimos años que no nos ha permitido, bueno, no le ha permitido al coordinador en este caso operar de manera óptima el sistema eléctrico, ¿ya? O sea, al no poder tener una operación, por ejemplo, con las centrales hidroeléctricas, que son la energía barata del sistema, y estar solamente considerando energía barata como la solar, que solamente la tenemos, o sea, que la tenemos con mayor eficiencia en verano, llegamos a precios de la energía bastante más altos de lo que nosotros esperamos y de lo que se quiere para los clientes libres, ¿ya? Sumado a esto, hemos visto un aumento súper importante, yo diría sobre todo para los clientes que actualmente están como clientes libres, en los costos asociados a los retiros del coordinador, ¿ya? Yo creo que en sus cuentas eléctricas lo han visto como cargos CEN, cargos por retiro, balance CEN, servicios complementarios sobre costos, que son básicamente los servicios que se prestan, bueno, lo que prestan algunas generadoras al sistema eléctrico para poder mantener una operación estable y segura del sistema, ¿ya? Estos costos en este momento los pagan los clientes en base a los retiros de energía, pero ¿qué pasa? Que los últimos meses, y yo diría que ya desde 2021 que nosotros estamos llevando un registro, hemos tenido un alza importante en estos cargos, ¿ya? Incluso este año, entre marzo y mayo, que fue la época de invierno y que fue la época donde también tuvimos un aumento importante, que lo voy a explicar ahora también, tenemos un alza cercana al 400%. O sea, en 2021 estábamos viendo precios asociados a estos sobrecostos sistémicos de 3 pesos por kilowatt hora. Acá lo dejé en pesos para que sea un poco más simple de entender. Y actualmente estamos viendo precios de 12 pesos por kilowatt hora, ya, que es un monto súper alto. Entre marzo y mayo estuvimos viendo un monto incluso un poco más alto, ¿ya? ¿Cuáles son los motivos del alza? De nuevo, el costo de los combustibles y la sequía, ¿ya? En el caso de los costos del combustible, estas centrales que prestan seguridad al sistema también están asociadas a energía térmica, básicamente, ¿ya? En este caso, con todo lo que es el decreto de racionamiento, donde no pudimos operar de manera óptima las centrales hidroeléctricas, derivan en tener que usar energía térmica. Y para poder tener seguridad en el sistema necesitamos que esas centrales estén operativas, y al tener que operar con energía cara, deriva en que los cargos del coordinador en este caso estén más caros, ¿ya? Y bueno, como les comentaba, el tema de la sequía derivó también en un decreto de racionamiento este año, que sobre todo se vio reflejado entre los meses de marzo y mayo, donde básicamente lo que tuvimos que hacer, o lo que tuvieron que hacer en este caso los clientes libres, fue costear el costo de oportunidad de las centrales hidroeléctricas de dejar de operar, ¿ya? El coordinador, al ver que estábamos en este vacío, o sea, en todo este tema de la sequía que hubo en 2021 sobre todo, se definió tener un decreto de racionamiento para 2022, lo que hizo que básicamente se restringiera el uso de la energía hidroeléctrica, que es la energía barata del sistema, y derivó en tener que remunerarle a estas centrales hidroeléctricas por no prestar o sea, por no generar, ya por no poder remunerar su inversión, básicamente. Entonces, ¿qué pasó? Los clientes tuvieron que remunerar este costo de oportunidad
Y bueno, afortunadamente estos últimos 2 meses ya estamos viendo una devolución de este costeo que tuvieron que hacer los clientes por el decreto de racionamiento, ¿ya? Por costear este costo de oportunidad de las centrales hidroeléctricas. Entonces, por eso también hemos visto una pequeña baja. Lamentablemente seguimos con un alza en los últimos meses. Este mes también tenemos un alza que desgraciadamente está asociada básicamente al costo de los combustibles, que no ha parado de subir. Bueno, sumado a los sobrecostos sistémicos, también hemos visto otro tipo de variables que han afectado la cuenta eléctrica de los clientes, y son variables ya un poco más macroeconómicas, ¿ya? Por un lado, el alza en el tipo de cambio, que lamentablemente también no ha parado de subir. O sea, hasta hace 2, 3 años estábamos con tipo de cambio cercano a 600, 700, que nosotros en ese momento lo veíamos alto, pero actualmente ya ojalá estuviéramos en ese nivel de tipo de cambio. Y en la actualidad, si bien tuvimos una subida, unas bajadas, actualmente con las contingencias que hay a nivel global y a nivel local también, sobre todo por temas de inflacionario, contexto global, estamos ya en niveles sobre los 900 y hasta el momento no se ve alguna luz para poder ver una disminución en el tipo de cambio, ¿ya? Como todos los contratos de los clientes libres son dolarizados, lamentablemente es un cargo que le influye, o sea, es un indicador que influye mucho en el costo de la cuenta eléctrica. Y por otro lado también hemos visto una indexación de los contratos de los clientes libres que hasta hace unos años era bien poquito, semestralmente. Nosotros, en general, los contratos se indexan de manera semestral, y durante 2019, 2020 veíamos niveles más estables, más cercanos al 1%, incluso un poco debajo del 1%. Pero los últimos meses, con la contingencia del COVID y con las contingencias a nivel global, la guerra, la inflación, etcétera, hemos visto un aumento importante, lo que ha derivado de nuevo en un aumento en el precio de la energía de los clientes, ¿ya? O sea, estas dos variables han afectado de manera súper negativa los contratos de las cuentas eléctricas de los clientes libres, básicamente, sumado a lo que estábamos comentando recién del aumento en los sobrecostos sistémicos, ¿ya? Que en ese sentido no es mucho lo que hay que hacer con estas variables, ya que son variables que están ajenas al control que podemos tener nosotros, que pueden tener los clientes libres, o el control de los clientes libres, ¿ya? Y por último, sí quisiera comentar otro punto que los clientes libres también nos han preguntado harto los últimos meses, ¿ya? Que han visto una disminución en el ahorro, ¿ya? En el ahorro versus el cliente regulado, ¿ya? Muchos de los clientes los clientes que nosotros tenemos por lo menos, vienen del mundo regulado, ¿ya? Y han visto una disminución súper importante en el ahorro. O sea, hasta hace unos años habían ahorros cercanos al 20%, incluso mismo hace bastantes años ya sí, pero llegaban al 30% incluso. Y los últimos meses, incluso los clientes que tienen precios de contrato bajos, han visto una disminución importante. O sea, ya no estamos hablando del 30% que veíamos hace unos años, ahora hemos visto ahorros del 15%, del 10%, depende mucho del tipo de contrato que tengan y el tiempo, la vigencia del contrato también, ¿ya? Entonces, han visto una reducción súper grande en el ahorro. ¿Qué se espera para 2023? Que en base al proyecto de ley que suelta las tarifas para los clientes regulados, grandes, porque para los clientes regulados que son pequeños debiesen haber ajustes menores, ¿ya? Si bien el aumento por IPC va a implicar un aumento que tampoco es tan pequeño, sí va a derivar en un aumento menor para los clientes pequeños, ¿ya? Pero para los clientes grandes debiésemos tener un aumento no menor de la tarifa regulada, ¿ya? Y se va a regir por el cálculo de la CNE, que está básicamente relacionado con los precios de licitaciones a los que se contrataron estos generadores, ¿ya? Que eso se tiene que pagar. Hace un tiempo se hizo el mecanismo de estabilización de los precios,
Y eso también derivó en una disminución de la brecha del ahorro. ¿Por qué? Porque normalmente los precios del cliente regulado están asociados a las alzas del dólar, a la inflación, etc. Pero al estabilizar o fijar, o congelar, mejor dicho, las tarifas de energía y también de potencia, nos permitieron que las tarifas de los clientes libres se movieran a la par con la de los clientes regulados. Y por ende, no hubo un ahorro importante como se esperaba, ¿ya? En 2023 esto debiese cambiar, ya que, como les comentaba recién, estas tarifas debiesen, entre comillas, soltarse, ¿ya? O sea, debiésemos tener una liberación de las tarifas y debiesen tener que pagarse también todas estas alzas del dólar, de la inflación, etc. Bueno, nos quedamos acá con una pregunta que igual es importante que nosotros podamos darle y que ustedes también tengan presente. La pregunta es, ¿qué pueden hacer los clientes libres para enfrentar esta situación? ¿Ya? Bueno, aquí hay varias cosas que se pueden hacer. Una de las cosas importantes que nosotros les recomendamos a nuestros clientes es, sobre todo los clientes que tienen contratos vigentes actualmente, es que mantengan sus pagos al día. ¿Por qué? Bueno, con toda esta situación que estaba comentando Alberto, de los costos marginales más altos y que los generadores también no están viendo una devolución de su inversión, en este caso, de sus centrales, ellos tienen la facultad en general dentro de los contratos de poder cortar los contratos. O sea, si el cliente no me paga el día, yo tengo la facultad de poder bajar el contrato, de poder dar de baja el contrato y cerrar el trato con el cliente, ¿ya? Entonces, una de las recomendaciones que para estos clientes que tienen contratos vigentes y que han mantenido los precios de los últimos años, que son relativamente buenos, la recomendación, como les comento, es mantener el pago al día para evitar bajar el contrato de suministro, ¿ya? Por otro lado, también es súper importante que puedan auditar los cargos que tenemos en la facturación. Entendemos que son cargos complejos también. Entonces, obviamente, nosotros podemos ayudarle en este tema, pero es clave poder auditar estos cargos, evitar costos que no correspondan en las cuentas eléctricas y también poder revisar que estén correctamente aplicados todo lo que son los cargos normados, los cargos que son regulados, y también los tipos de cambio, las indexaciones, etc. Entonces, obviamente nosotros podemos ayudarlo en esto, en todo lo que es gestión y revisión de cuentas. Claro, sí, efectivamente, ahí como dice Estefanía, todos aquellos clientes que ya tengan contratos vigentes, que estén con buenos precios, repito la idea porque es súper importante, preocúpense de mantener los pagos al día de forma tal de que las cláusulas de término anticipado por incumplimiento no se ejecuten en sus contratos. Ya nos ha tocado ver un par de casos así. Y también preocúpense de revisar bien en particular todo lo que son los cargos SEN, que es mucha plata. Antes pesaba poco en la cuenta eléctrica, hoy día es mucha más plata. Y por lo tanto es importante tener una buena fiscalización porque también nos hemos encontrado con errores, ya sea por cálculos del coordinador o por facturaciones del suministrador, en ese sentido. Así que les recomendamos ahí estar muy al ojo con eso. Ahora, pensando en los clientes que tienen que renovar contratos o clientes nuevos que van a iniciar suministro, ¿qué se puede hacer con esta situación de precios altos? A ver, en la medida de lo posible, siempre obviamente van a ayudar a tomar medidas o aplicar medidas de eficiencia energética en los procesos productivos, ¿ya? Acá se pueden hacer distintos tipos de iniciativas, por ejemplo, desplazar consumos en horarios más baratos, como son los horarios diurnos solares. Se pueden hacer también iniciativas de forma tal de que la potencia se pueda reducir, para bajar el cargo de potencia, no sé, no prender todas las máquinas al mismo tiempo, sino que hacerlo de una forma más parcelada. Y soluciones para poder, de cierta forma, controlar esto son instalar sistemas de medición inteligente, por ejemplo, que les permitan, de cierta forma, entender el consumo de sus procesos productivos, ¿ya? También otra medida que se puede tomar pensando en las contrataciones hacia adelante es, bueno, no ir solos a contratar al mercado eléctrico el suministro. ¿Por qué? Porque si tú como cliente libre
vas a solicitar suministro de forma solitaria, por así decirlo, vas a tener mucho menos poder de negociación que si lo haces a través de un grupo de clientes consolidado. Y por lo tanto, probablemente vas a recibir ofertas comerciales que van a ser menos atractivas. Entonces, acá nosotros también les recomendamos que se contraten idealmente en licitaciones conjuntas que les permitan sumarse a otros clientes y así generar volúmenes de demanda mayores y que por lo tanto van a poder acceder a tarifas más competitivas. Y bueno, y también volviendo un poco al primer punto, si es que ustedes son un cliente nuevo y tienen esta facultad de mover consumos, por ejemplo, de desplazar procesos productivos de la noche al día, háganlo. Y esa operación hay que ser también súper claro al momento de contársela a los generadores cuando uno va a contratar electricidad, porque tú le dices, oye, mira, este es mi perfil de consumo. Si, por ejemplo, tú consumes todo de día, probablemente vas a recibir una oferta mucho más barata que si consumes todo en los horarios punta. Entonces, eso afecta. Y eventualmente también se pueden hacer licitaciones o se pueden recibir ofertas con precios diferenciados, donde yo tengo un precio de día cuando hay mucha energía solar que es más bajo y un precio más alto en las noches. Entonces eso también me permite, de cierta forma, adaptar mis procesos para poder tener una cuenta más baja. Yo sé que no es algo que es sencillo, porque obviamente adaptar un proceso productivo no es algo fácil, pero siempre nos hemos encontrado con algunos clientes que tienen la opción de hacerlo, ya sea moviendo turnos, hay varias formas, o sea, esto da para mucho, ¿ya? Y no sé, bueno, que acá también Estefanía va a seguir ahí con algunos consejos. Sí, bueno, un consejo súper importante y que nosotros en general se lo recomendamos a todos nuestros clientes y también a los clientes que vienen a buscar un asesor, una ayuda, alguien que los aconseje, que los pueda acompañar también en todo este proceso, que es contratarse con una buena anticipación. O sea, nosotros estamos hablando acá de 12 a 18 meses de anticipación. ¿Por qué? Porque eso le puede beneficiar al cliente en el sentido de tener mejores precios, ya que los generadores van a poder adaptar su sistema, van a poder contratar, si es que necesitan, que son comercializadores, por ejemplo, contratar energía para poder suplir a los clientes, ¿ya? Entonces, la recomendación sí o sí es que ustedes tomen la anticipación debida para poder contratarse y, bueno, en ese sentido, obviamente, recomendamos que se asesoren en el proceso. ¿Por qué? Porque las condiciones actuales del mercado derivan también en que los contratos sean mucho más complejos. A veces vemos contratos que tienen pérdidas, desacople, etcétera, que los clientes no siempre entienden bien. Entonces es importante que se puedan asesorar y entender bien qué es lo que se está contratando para que después no aparezcan cargos que no corresponden o temas que no corresponden y que bajo la normativa que tenemos actualmente no se cumplan, ¿ya? De esa manera ustedes van a poder tener buenas condiciones comerciales y también condiciones técnicas que son un poco más complejas, pero que sí es importante que ustedes tengan en sus contratos de suministro. Sí, eso es muy cierto. Nos ha tocado ver últimamente que los contratos de suministro y la oferta de suministro según generadores han ido mutando y hoy día hay una diversidad muchísimo mayor que hace 1 o 2 años donde las ofertas eran muy parecidas, las condiciones muy parecidas. Hoy en día no es así. ¿Por qué? Porque tenemos esta situación de mercado más estrecha. Entonces aparecen condiciones comerciales que quizás antes no estábamos viendo y que sí, muchas veces es bueno asesorarse para entender las implicancias hacia adelante en los costos, en la operación. Y por lo tanto les recomendamos ahí que se ayuden y se apoyen de alguien que sepa del tema, de forma tal de que después no tengan sorpresas, no sé, pues, al primer mes de empezar el nuevo contrato, que se encuentren con una cuenta que no tenían pronosticada porque simplemente no hicieron un análisis completo o adecuado al contrato. Eso. Bueno, Daniel, ahí quizás sigue tú y volvamos ahí por qué la importancia de asesorarse, pues. Muchas gracias. Entonces, claro, la importancia de la asesoría para tu consumo eléctrico ya la dejaron más que claro, ¿cierto, Alberto y Estefanía? Cuando estamos en aguas turbulentas, siempre es bueno contar con ¿cierto? Con alguien que sepa navegar bien
en estas aguas. Es más difícil navegar en aguas turbulentas, siempre lo va a ser, pero igual puedes hacerlo mejor. Entonces, ahí les dejo en el chat un link donde pueden agendar una asesoría con nosotros. También pueden escribir en el chat si quieren, ¿cierto? Hacerlo. También hay algunos acá en el webinar, ¿cierto? Que ya son clientes nuestros. Obviamente, si quedan con preguntas específicas sobre su consumo eléctrico, como siempre, estamos aquí disponibles para ustedes. ¿Cierto? Ahí Estefanía, Alberto, Carla, todo el equipo ahí ¿cierto? Ya han conversado varias veces, pero pueden seguir haciendo todas las preguntas que necesiten, para eso estamos acá. Pero entonces, si ustedes no están hoy día asesorados, ¿cierto? O están cerca, comillas, es decir, a 18 meses, ¿cierto? De la renovación de su contrato de suministro eléctrico, les recomendamos fuertemente que busquen asesoría. Nosotros ofrecemos servicios felices de prestarlo a ustedes si así lo quisieran. Y bueno, entonces, pasemos ahora al espacio de preguntas. Ya han llegado algunas preguntas por el chat y también por el módulo de preguntas, así que ahí pueden ir dejándolas. Y yo, mientras tanto, voy a empezar aquí con las primeras. Entonces, bueno, primero Fernando Calderón preguntaba sobre el tema de los generadores que están en default. Si es que hay alguna diferencia en el resultado entre las generadoras solares y las eólicas, o si ambas tuvieron el problema. Sí, o sea, en resumen, el problema fue análogo para los dos. Es un tema de desacople de costos independiente de la tecnología. Es básicamente, como les digo, los ingresos de estos generadores por un par de meses fueron muchísimo más bajos que los costos y se les generó este gap o este hoyo de caja que los dejó, de cierta forma, en mala posición financiera. Estos contratos de largo plazo, estamos hablando de 20, 25 años, normalmente tienen estos momentos de flujos de caja negativos, ¿ya? Y donde los generadores tienen, que, en cierta forma, que poner plata al bolsillo. Normalmente estos contratos, si uno los evalúa, a largo plazo tienen un valor económico que es positivo. Pero el hecho de que tengan estos, en cierta forma, vaivenes y estos momentos muy negativos, si bien no afectan a la rentabilidad quizás global en los 25 años del contrato, ese periodo de quizás 2 o 3 años que estuviste con un problema de caja ya te puede botar como compañía. Al final las compañías, tú puedes tener un proyecto rentable, pero si tuviste que pasar un periodo de flujo de caja negativo, las compañías quiebran porque no tienen caja, no porque... esa es la razón principal, independiente que el proyecto en el largo plazo sí pueda ser rentable. Pero volviendo a la pregunta, independiente de la tecnología, la razón principal fue la misma. Súper. Muchas gracias, Alberto. Bueno, después viene la pregunta de Roberto, pero entiendo que ya la respondimos. Entonces, si quieres hacerla de nuevo, Roberto, que era cuáles son las causas que produjeron este desacople entre precios de inyección y retiro, que Sí. creo que la hizo antes de que lo explicaras Perfecto, sí, en la bueno, diapositiva. pero ahí súper cortito, básicamente, ¿qué ocurre? Donde hay mucha energía solar, por ejemplo, mucha energía eólica, los costos marginales o los precios de spot a los cuales se vende la electricidad son más bajos porque normalmente todas las centrales solares se instalan donde hay sol y por lo tanto todas inyectan en la misma zona y como el costo variable en las horas solares es bajo, se les cae el costo de inyección, pero quizás en el sur, en Puerto Montt, que está a esa misma hora vendiendo a la distribuidora local, y allá esa energía solar no alcanza a llegar y se está generando con diésel y por lo tanto se está retirando electricidad a precios de 200 o 300 dólares por megawatt hora y está inyectando a costos prácticamente de cero. Entonces ahí se le genera el problema. Esa es como la principal razón por la cual se generan estos desacoples de precios. Es porque el sistema es multinodal, o sea, en cada punto del sistema hay un costo marginal distinto y que depende de la oferta y la demanda local que hay de electricidad en cada uno de esos puntos. Súper, muchas gracias. Bien, después viene una pregunta de Alejandro López, que obviamente es una pregunta, ¿cierto?, más amplia y que no necesariamente hay una respuesta única, ¿cierto? O cierta también porque es el futuro, pero ¿cómo ven el mercado más a largo plazo, es decir, ya como hasta el 2026? ¿Será más caro de lo que se hablaba hace un tiempo?
¿cuánto bajará con respecto a los costos actuales? Y esto está pensando en los costos marginales. Sí, no, es una súper buena pregunta. A ver, partamos de atrás para adelante, pensando un poco en lo que discutimos. Yo creo que, bueno, para el año por lo menos 2023 el año 2023 va a ser un año de costos altos. O sea, independiente de que el año 2022 llovió más, el 2023 todavía hay incertidumbre, porque va a depender de cuánto llueva el próximo año. Y por lo tanto, los generadores no van a estar dispuestos probablemente a tomar riesgos de contratarse más bajo. Del 2024 hacia adelante, nosotros sí creemos que ya el mercado debiera tender a estabilizarse. Estos periodos de sequía, así como tan extremos, como fue el 2020-2021, son cíclicos, no es algo que sea normal, esperemos. O sea, si bien estamos bajo la media, hace 10 años, claro, el año 2020-2021 fue uno de los 4 o 5 más secos de los que se tiene registro, entonces fue muy seco. Hacia adelante, yo creo que el sistema debiera tender a acoplarse o a estabilizarse, y así también nosotros lo hemos visto un poco en la misma lectura de los generadores, porque si uno ve como los perfiles de precios de las ofertas, normalmente tienen precios más altos para el 2023, 2024, y hacia el 2025, 2026 empiezan a bajar los precios y retoman valores en torno a lo que estábamos viendo quizás el 2020, quizás no, claro, 2021 más que el 2020 estaba súper bajo, pero ahí, claro, volvemos a niveles de bajo los 50 quizás, o alrededor de los 50. En ese sentido, obviamente eso es la visión que hay hoy en día, con la información que se tiene hoy en día, y ahí cómo se puede uno proyectar, bueno, viendo todos los proyectos de generación que están en cartera, que uno puede saber de acá 2 o 3 años cuántas centrales nuevas van a entrar a operar, eso obviamente te va a ayudar a aliviar, normalmente hoy día es todo renovable lo que está entrando, y eso va a ayudar a aliviar la generación que puede ser a través de GNL o de diésel, esperemos. Y también el hecho de que en el sistema se está empezando de a poco, y yo creo que en un par de años más, mucho más, a ocupar elementos de almacenamiento. Y en la medida que tengamos almacenamiento o baterías que puedan guardar la energía eléctrica renovable una vez que se produjo, este problema de los costos marginales que saltan para todos lados se va a empezar a resolver, ¿ya? Yo creo que para eso falta un poco todavía, hasta, no sé, unos 5 o 10 años, pero estamos acercándonos. O sea, ya tenemos varios proyectos en cartera acá en Chile de almacenamiento de gran escala que van a permitir, en cierta forma, estabilizar los precios y los costos marginales de las generadoras renovables. Entonces, claro, hacia el largo plazo, 2024-2026, debiéramos ver que los precios van a empezar a bajar y quizás no van a volver a los niveles que estábamos viendo 2020-2021, pero sí bajar bastante respecto a lo que hay hoy en día para el 2023 y parte del 2024. Súper, muchas gracias. En honor al tiempo y también porque, bueno, son las únicas preguntas que quedan de Germán Enríquez. Bueno, ahí Elías sumó otra pregunta, pero a ver si alcanzamos. Germán Enríquez pregunta primero, Estefanía, ¿los cargos CNE incluyen balance y servicios públicos? Sí, ahí la única duda que tengo es si serán los cargos CEN, cargos del coordinador, me imagino que sí. Sí, efectivamente los cargos del coordinador se refieren específicamente a los balances de servicios complementarios, sobrecostos. Bueno, también están los balances asociados a la potencia de los clientes, que eso también está asociado a los cargos del coordinador, y que en general los contratos de clientes libres consideran como un traspaso de lo que calcula el coordinador para el cliente. Respecto al servicio público, es un cliente, o sea, perdón, un cargo que es regulado por normativa, ¿ya? Bueno, está asociado al pago básicamente del coordinador, pero este cargo en particular no viene en el balance de los cargos del coordinador, o sea, viene normado, viene por normativa de la CNE, ¿ya? De la Comisión Nacional de Energía. ¿Puedo responder al tiro la otra pregunta, sí. Dani? Solamente la liberación de tarifas, ¿a qué te referías? Ajá. Sí, liberación de tarifas básicamente a lo que nos referimos es que
las tarifas de los clientes regulados están asociados a los contratos que tienen las distribuidoras con los generadores, ¿ya? En todo este tiempo hemos tenido un congelamiento de las tarifas, de los precios de energía, ¿ya? Recién este año se han empezado a liberar de manera bien paulatina, ¿ya? Pero en los últimos años habían estado los precios congelados. Eso significa que no estaban sujetos a las variaciones del dólar, a las indexaciones y tampoco a los precios que estaban ofertados en las licitaciones, ¿ya? O sea, básicamente se dejó un precio fijo y no se estaba remunerando lo que realmente correspondía remunerar, ¿ya? En 2023, con el proyecto que se aprobó hace un par de meses, debiésemos tener estas tarifas debiesen, entre comillas, soltarse o liberarse, y a lo que nos referimos con esto es que van a empezar a calcularse en función de estos precios, ¿ya? En función de los precios que están en los contratos de las licitaciones y en función también del dólar, del CPI, etcétera. O sea, todos esos indicadores macro van a estar moviendo el precio de la energía y no vamos a seguir con esta tarifa regulada plana que teníamos todo este tiempo, ¿ya? Súper. Básicamente van a volver a calcularlo como se debió haber calculado estos años, pero que están congelados. Muchas gracias. Ahí, de todas formas, Germán, dejé un artículo de blog que escribimos, que escribió Carla, que es también del equipo de operación ahí con Alberto y Estefanía, que habla sobre este proyecto de ley que tuvo el alza en su momento y cómo está avanzando ahora en base a a las nuevas reglas. Y puedes también ver más detalles de eso. Bien, o sea, ahí se pueden responder quizás rápido, ya son más de la hora, ¿cierto? Pero hay gente conectada, así que si te da interés. Elías, si pregunta si tiene que generar una modificación a los PPA, que para los que no sepan son los contratos de suministro eléctrico, futuros por la remuneración de los servicios complementarios. Si va a haber una modificación por eso. Bueno, es difícil saberlo. Básicamente los contratos son negociaciones bilaterales entre privados, donde las condiciones las establecen las partes. Obviamente los generadores, su posición siempre va a ser, yo te voy a traspasar cualquier costo asociado al suministro eléctrico tuyo como cliente. ¿Por qué? Porque de otra forma ese costo yo no lo tendría. Normalmente, si un generador, por ejemplo, no tiene contrato, todos estos costos asociados a servicios complementarios no se los cargan, ¿ya? Entonces, sí, o sea, podrían establecerse contratos que tengan consideraciones donde, por ejemplo, no se traspasen esos servicios complementarios y que, no sé, el generador te diga, ¿sabes qué? Te lo incluyo en la tarifa en X dólares por megawatt hora, está todo incluido. Y así el riesgo, si suben o bajan, se lo lleva al generador. Eso podría ser una alternativa. Yo creo que sería bueno, en todo caso, si me preguntan a mí, que hacia adelante los contratos de suministro ojalá pudieran hacerse cada vez más simples, porque hoy en día los contratos son súper técnicos, súper complicados de entender. Obviamente lo ideal sería como ya dame un precio X dólares por megawatt hora que esté todo incluido y yo me olvido el problema. Pero de ahí a que lleguemos a eso yo creo que tienen que pasar varias cosas. Algunos cambios de ley, sobre todo por el lado de la distribución, que permitan que haya un mercado de comercialización que sea más abierto y más competitivo. Falta para eso. Pero eventualmente sí, se podría hacer que los costos, perdón, que los servicios complementarios estuvieran medidos dentro de la tarifa. De hecho, así es para los clientes regulados. Tú cuando un generador hace una oferta para una licitación de suministro, todos estos costos asociados a servicios complementarios no se los pueden traspasar a los clientes finales, porque la cuenta nuestra en la casa sería una locura que estuviera variando todos los meses. Entonces, ¿qué hacen los generadores? Dicen, ya, yo estimo que los costos por servicios complementarios durante el contrato en los 20 años van a ser de tanto, y eso lo incluyen en su oferta y está incluido en el precio. Con los clientes libres no pasa así porque el generador prefiere decir, yo no quiero jugar a apostarle a esto, ¿ya? Pero sí se podría hacer. Súper, súper. Y ahí, la última pregunta ahora sí, de Matías. Solo una respuesta rápida. Si saben cuándo se va a hacer real ese aumento de la tarifa a los regulados de la que hablamos en la liberación de tarifas. Sí, mira,
el aumento de las tarifas reguladas debió haber sido ahora en el segundo semestre de 2022, ¿ya? Por todas las burocracias que existen y todo lo que es llevar a cabo todo este cambio, porque no es tan simple ahora el cálculo de las tarifas, porque tiene que diferenciarse en la cantidad de energía que consume cada cliente, ¿ya? O sea, acá ni siquiera va a ser solamente diferenciar a los BT1, que son los residenciales, con los clientes un poco más grandes. O sea, clientes que tienen tarifa, por ejemplo, de consumo más grande, pero que consumen poca energía, igual van a estar con este beneficio de tarifa un poco más baja que este aumento solamente por IPC, ¿ya? Entonces, esperamos que para 2023 venga este aumento, ¿ya? En general, los cambios de tarifa, etcétera, se producen como por semestre, entonces lo más probable es que lo veamos hacia inicios de 2023, pero ya debió haber cambiado en 2022, entonces es probable que exista unas tarifas retroactivas para poder corregir estos aumentos que no se hicieron, básicamente. Sí, nosotros de hecho hemos conversado con la Comisión Nacional de Energía para saber en qué están. Están en cierta forma todavía trabajando, la ley está aprobada, sí, pero tiene que haber un reglamento que diga cómo se va a aplicar la ley, cuáles van a ser las reglas de cálculo, etc. Y eso es lo que todavía no está listo. Lo están trabajando, no hemos tenido todavía novedades de cuándo va a estar, pero esperamos que sí, como dice Estefanía, ya para el próximo año debiera estar aplicándose. Y esta alza del 2023, que es cuando lidera las tarifas, debiera ocurrir durante el primer semestre. Probablemente no va a ser en enero, pero va a ser por ahí. Súper. De hecho, hace 2 semanas justamente hablábamos lo mismo con Estefanía, así que por eso me reí cuando vi la pregunta, Matías, porque quedamos todos así, bueno, y la ley ya está, ¿cuándo se va a aplicar? Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Estamos muy contentos de haber podido ¿cierto? Compartir toda esta información con todos ustedes, ayudarles un poco a entender un poco más cómo navegar en este mar turbulento del mercado eléctrico chileno de este momento, de este tiempo que nos tocó. Esperamos que les haya sido de ayuda y cualquier duda que tengan pueden escribirme. Tienen todos mis correos, ¿cierto? Por los correos de inscripción. Y esperamos también, ahí les vamos a enviar la grabación, la presentación para que puedan repasar algunas cosas que quieran. Y también les voy a mandar, después cuando les mandemos la grabación, también les vamos a mandar algunos artículos del blog que profundizan en algunos de los temas que tratamos hoy día. Así que muchas gracias, que tengan muy buen día a todos. Gracias a todos. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Adiós.